Bien. Les voy a comentar en qué va a consistir la actividad de hoy. Esperamos cumplir el tiempo de 60 minutos aproximadamente. Primero vamos a dar el inicio a esta actividad con palabras de bienvenida del doctor Patricio Yarzún, quien es el director de investigación de nuestra Facultad de Ingeniería y Tecnología y también es director del Magíster en Innovación en Biociencias y Bioingeniería de también nuestra facultad. Y posterior a eso, continuaremos con la presentación del doctor Víctor Díaz García, quien es académico del Magíster de Innovación en Biociencia y Bioingeniería y también de nuestra facultad. Con esta charla que ya la hemos publicado, ¿cierto?, que es Aptámeros y sus aplicaciones en medicina y medio ambiente. Posterior a la charla del doctor Díaz, vamos a realizar espacio para que la audiencia pueda intervenir a través de sus preguntas. Dicho esto, voy a dejar la palabra al doctor Patricio Yarzún para que nos pueda ofrecer una bienvenida. Gracias, Daniel. Bueno, un agrado, como siempre, estar en estas instancias de difusión de la ciencia, ¿no es cierto?, y también de lo que ha sido y lo que es el programa de innovación, de Magíster en Innovación en Biociencia y Bioingeniería. Muchas gracias a ti, Daniel, a nuestro profesor, ¿no es cierto?, Víctor Díaz, está la doctora Carla Pozo desde Italia, que, ¿no es cierto?, que también trabaja en esta área, ¿no es cierto?, del tema de contaminación, y una serie también de invitados, así que estoy seguro que gente que va a estar muy interesada. Yo simplemente les quiero compartir alguna información general, porque nosotros siempre nos aprovechamos un poquitito de esta instancia para poder entregar alguna información general, muy breve, va a ser súper agotado lo que yo voy a decir, pero en el fondo para poder comentarles, ¿no es cierto?, a la audiencia, ¿no es cierto?, que tenemos un programa nosotros que estoy tratando de compartir, aquí sí, que justamente cristaliza, ¿no es cierto?, todo nuestro trabajo en un programa de posgrado que es este magíster, ¿no es cierto?, y donde nosotros tenemos una especial cariño por este programa, porque ya son cuatro cohortes, digamos, las que hemos ido formando ya, y voy a presentarlo, lo voy a agrandar. Entonces, simplemente decir que estamos iniciando el proceso de admisión este año, ¿no es cierto?, años difíciles, digamos, para todos, pero que en el fondo nosotros no hemos dejado de realizar nuestra labor, digamos, en ciencia, tecnología e innovación, y a nivel de formación de posgrado, acá comentarles que una mirada un poquito así como a vuelo de pájaro, si se puede, ¿no es cierto?, de lo que es el cuerpo académico del programa principal, ¿no es cierto? Obviamente hay otra gente, otros académicos, pero este es como el núcleo, y donde aparecen dos áreas que son el área de bioingeniería y procesos sustentables, ¿no es cierto?, y el área de nanotecnología, también nanobiotecnología, ¿no es cierto?, y materiales inteligentes. Entonces son áreas que coexisten, que convergen en este programa, con académicos de formación bien heterogénea, pero siempre en torno a estas áreas, ¿ya? Así que ahí básicamente nosotros realizamos un trabajo que yo creo que es de muy buena calidad, donde hay espacios que se van poblando, ¿no es cierto?, con investigadores, con alumnos, ¿no es cierto?, que desarrollan su investigación, sus tesis, qué sé yo, en estos contextos de proyectos que tienen que ver con áreas de la bioingeniería, la nanobiotecnología, etc. Bueno, ahí hay unas imágenes que justamente aparece tú, Daniel, que hay nuestro coordinador, pero también profesor en cursos de fermentaciones, bueno, ha hecho ese ramo, y donde ahí hay un grupo de alumnos donde yo destaco conexión con la industria, porque es solamente para comentar que justamente el programa está siempre atrayendo estudiantes que también trabajan en empresas. Nosotros tenemos una modalidad vespertina de clase de docencia y híbrida en realidad, en la cual es posible hacer compatible el estudio con la formación en ciencia y tecnología e innovación.
y bueno, ahí hay casos de profesionales, qué sé yo, del ámbito de agua, ¿no es cierto? Temas de agua San Pedro, qué sé yo, INEA. Entonces ahí hay un foco del programa. Aquí pueden ver la conexión nuestra. Esto ya es una definición ya estratégica, ¿no es cierto?, de la investigación como aplicada, ¿no es cierto?, en la línea de la innovación y el emprendimiento, ¿no es cierto?, lo que es el I+D más I+E, y donde hemos realizado un trabajo, yo diría, con muy buenos resultados en los últimos años para poder encadenar investigación hacia la industria, desarrollando la conexión con la industria, lo que es la vinculación ciencia-empresa, el desarrollo de ciencia y tecnología, ¿no es cierto?, a través de fondos públicos que se han ido adjudicando en múltiples áreas, y todo lo que es el emprendimiento tecnológico. Ahí pueden ver a tres de nuestros estudiantes, aparece Ligia Nostroza, que creo que estaba acá, Felipe Silva y Rodrigo Cáceres, cada uno adjudicaron proyectos FondesView, que son de emprendimiento tecnológico, justamente para valorización de la investigación universitaria, y que están ya con patentes en desarrollo y modelos de negocio, etcétera. Es parte de lo que es la visión del programa, y que ellos como estudiantes, que ya, Rodrigo de hecho hace poquito, hace unos días atrás ya se graduó, así que estamos súper contentos también. Aquí aparecen algunas informaciones que hemos tenido en difusión, en prensa, ¿no es cierto?, con algunas innovaciones tecnológicas que hemos realizado en el caso de lo que es la detección de contaminantes. Así que eso va a hablar ahora largamente el profesor Víctor Díaz, pero dicho desde el ángulo de los aptámeros, que obviamente es un aspecto específico, pero con una mirada tecnológica en lo que es el desarrollo de los sensores. El programa tiene cursos en sus 4 semestres: ingeniería de bioprocesos, biotecnología avanzada, gestión de la innovación, principio de diseño experimental, bionegocio y gestión tecnológica. El área de innovación va paralela al área de ciencia y tecnología, y con proyectos de tesis que son siempre aplicados a buscar soluciones tecnológicas en distintas problemáticas. Y esto nada más con los desempeños que tienen que ver con desarrollar la metodología de nivel biotecnológico, bioingeniería, ¿no es cierto?, desarrollar soluciones, ¿no es cierto?, que es una mirada específica del programa, soluciones tecnológicas, ¿no es cierto?, no es investigación per se, sino que orientada a corregir brechas tecnológicas o a resolver problemas, u oportunidades de innovación, ¿no es cierto?, dirigir equipos de investigación multidisciplinarios, ¿no es cierto?, y lo que es la innovación, ¿no es cierto?, aplicar sistemas y modelos de gestión de la innovación. Yo en realidad voy a quedarme acá para no restar más tiempo, pero quería entregar una mirada global de lo que es el programa, así que espero no haberme alargado demasiado, Daniel, pero aquí termino, ¿ya? Así que les agradezco digamos, la atención, y lo más importante es dejarlos ahora con el doctor Víctor Díaz, que tiene un tema muy interesante para compartir. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Patricio, y gracias por tu intervención y estas palabras de bienvenida. Sin duda es bueno, es positivo mostrar la historia. Este programa lleva algún tiempo, como mencionaste, hemos tenido varias cohortes, y bueno, la invitación está hecha para aquellos que estén interesados en conocer más del programa. Ahora vamos a pasar a nuestra segunda parte, y la más importante, yo diría, de esta jornada. Tengo el agrado de presentar al doctor Víctor Díaz García. Él es de profesión bioquímico, es doctor en bioquímica de la Universidad de Chile. Sigue líneas de investigación, una de ellas es la investigación y desarrollo de aptasensores nanofotónicos para la cuantificación ultrasensible de contaminantes, y también desarrolla la línea de nanomedicina y teranóstica para el tratamiento y diagnóstico del cáncer. Él, dentro de sus actividades académicas, ejerce como académico docente, tanto de pregrado como posgrado, en carreras como ingenierías en energía y sustentabilidad ambiental, también en ingeniería industrial advanced, y también él participa de nuestro programa de magíster en innovación en los cursos de nanotecnología, aplicaciones nanotecnológicas, y como director de tesis de grado. Cuenta con una amplia gama de publicaciones en revistas tan importantes como Sensor, y también en revistas relacionadas con nanomedicina, y últimamente, y también es consorte de esta actividad, poder hablarnos un poco de la participación del doctor Díaz en esta publicación, ¿cierto?, en este libro
de Academic Press de Antibiotic Materials and Healthcare. Así que un honor poder tener aquí a Víctor Díaz, así que damos el espacio para él. Víctor. Daniel, muchas gracias por la presentación, a Patricio también por todo, la organización del evento. Y bueno, voy a compartir pantalla por mientras. Siempre aquí donde uno empieza a preguntar si se ve o no se ve. Así es, pero yo estoy atento a ver si estamos bien con los comandos. Ok. Bien, entonces ahora... Ahí aquí ya, es donde ya vemos la pregunto si se ve. presentación. Se ve. Excelente. Tendrías que poner en modo presentador. Perfecto. La barrita que dice dejar de compartir, si pudieras hacer clic en ocultar, y ahí se ve perfecto. Lista de Google Chrome. Eso lo puedes dejar, no. no hay problema. Ya. Vamos. Ok. Ya, Víctor, muchísimas gracias. Ya, muchas gracias, Daniel. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por su presencia y gracias a los organizadores. Hoy, como bien decía Daniel, voy a hablar un poco de aptámeros y cómo estos pueden ser utilizados tanto en medicina como medio ambiente. Esto enfocado un poco en, uno, las áreas que desarrollo justamente que explicaba Daniel, y dos, en cómo esto puede ser, o sea, mostrando algunos ejemplos. Como bien comentaba Daniel, nosotros somos parte de un grupo, que es el grupo de nanobiotecnología y optoelectrónica, que nos dedicamos al desarrollo de herramientas para la detección de contaminantes en el medio ambiente, y es donde nosotros utilizamos esta tecnología que vamos a mencionar ahora, que son los aptámeros. El grupo tenemos al doctor Patricio Yarzún, quien ya lo conocieron, que es el líder del grupo, ¿cierto? A la doctora Joana Castaño, que ella es nuestra especialista en materiales, quien les habla, al doctor Gonzalo Recio, también que es especialista en materiales avanzados y nanotecnología, el doctor Pablo Coelho, quien es nuestro especialista en optoelectrónica, y el futuro magíster Braulio Contreras, que es nuestro especialista también en nanotecnología y como bioquímico trabaja mucho en nuestro desarrollo de sensores. Entonces, como les explicaba, voy a hablarles un poco de qué son los aptámeros. Yo sé que no es una palabra muy conocida, y por eso voy a hablar un poquito de la historia, lo que son, cómo se construyen y para qué se pueden utilizar, pasando a algunos ejemplos de aplicaciones en medicina de esto, tanto en temas de terapia como en el desarrollo de biosensores, para terminar con ejemplos de aplicaciones en medio ambiente, pero aquí ya pasando a hablar de nanobiosensores y algún ejemplo de eliminación de contaminantes donde se ha utilizado tecnología basada en aptámeros. Lo primero que puedo decir de aptámeros es que esto es una tecnología basada en ácidos nucleicos, ya sea ADN o ARN, donde esta molécula es capaz de formar una estructura tridimensional y esa estructura tridimensional interacciona con algún otro tipo de molécula no nucleotídica. Me refiero a alguna proteína, una célula, un contaminante, incluso minerales. Por ejemplo, podemos seguir iones presentes en agua. Esta tecnología comenzó por allá por el año 90, donde en marzo de este año, partiendo de una ribosima, que es una enzima que es de ARN natural, fue seleccionada in vitro para obtener una ribosima que fuese mucho mejor en su catálisis, utilizando un sistema de enriquecimiento exponencial en presencia de un ligando para ir seleccionando a esta ribosima. Este sistema fue utilizado más adelante, en agosto, salió una publicación en Science, donde hablaban justamente de un RNA que era capaz de unirse a una proteína en específico, y ya en el mismo mes, en Nature salió una investigación que mostraba también un RNA seleccionado de la misma forma, pero que se unía a una molécula no nucleotídica, no biológica básicamente, que eran moléculas pequeñas, que eran unos tintes. De esta forma comenzó a nacer esta tecnología que hoy en día, ¿cierto?, hablamos de los aptámeros. Cuando hablamos de un aptámero, como les explicaba, tenemos
una cadena de ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, donde se tienen zonas conservadas para que uno conoce la secuencia, para poder en eventos posteriores poder amplificar el aptámero, y tenemos una secuencia interior, que es una secuencia random, donde se hacen varios tipos de secuencias, o sea, miles de millones de secuencias distintas, para poder ir seleccionándolas, cuál se une mejor a un target. Entonces, con estas secuencias se construye una librería, como le explicaba, de miles de millones de secuencias. Se empieza a generar un proceso de incubación con un target, el cual yo voy a, para el que no estoy construyendo el aptámero, que como le explicaba, puede ser una célula completa, un péptido, una molécula, un ion, puede ser cualquier cosa, básicamente. Luego se realiza un proceso de selección de quienes fueron uniéndose, se eliminan las secuencias que no se unieron, se purifican estas secuencias, como vemos acá, ¿ya? Se amplifican, ya sea por PCR. Ustedes hoy en día han escuchado mucho el tema PCR, que es una reacción de amplificación de una secuencia nucleotídica, que puede ser clonación, después se secuencia, etcétera, y uno tiene estas secuencias nuevamente una librería y vuelve a realizar el proceso de unión. Y lo vuelve a realizar, y cada vez aumentando más la estrictez del sistema, disminuyendo la concentración, por ejemplo, aumentando temperatura, salinidad, etc. ¿Cuáles son las características de ellos? Bueno, en una primera etapa, como explicaba, ¿cierto?, son capaces de reconocer en concentración, de reconocer algo, y se unen en concentraciones muy bajas, en el rango del nanomolar. Y otro punto importante, que son capaces de unirse a moléculas pequeñas, como le explicaba, puede ser, por ejemplo, a un ion presente. Y eso permite que tengan un gran potencial tanto terapéutico, como tecnológico. Si comparamos nosotros este tipo de molécula con otra que tiene una característica similar, que es el anticuerpo, vemos que tienen afinidad y especificidad muy similares. La diferencia empieza cuando empezamos a hablar del tipo de analitos que pueden ser utilizados, que hay analitos para los cuales nosotros no podemos obtener anticuerpos, y por otro lado que su fabricación es mucho más sencilla y es más estable en el tiempo. Además, la tecnología de ácidos nos permite obtener o poder realizar ciertas modificaciones a los ácidos nucleicos con los que trabajamos, que esto implica tener algunas bases modificadas, por ejemplo, cambiar un uracilo, o cambiar ese uracilo por un indol, poner algún tipo de molécula linker, que eso permite unir este ADN o ARN, ¿cierto?, unirlo a otro tipo de molécula, o, por ejemplo, lo puedo unir a una nanopartícula metálica, dándole una unión. Puedo generar enlaces fosfodioatos, algunos espaciadores, ¿sí? Algo pasó con tu pantalla que en estos momentos no se está viendo, está en negro. Si pudieras corregir eso, por favor. Ya, salí de la presentación. No sé si se ve. No todavía. Voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. Gracias, Víctor. Entonces, ¿dónde está aquí? Y aquí está compartir la pantalla de nuevo. Ahí ya vemos tu pantalla. Ya. Quedamos, si no me equivoco, en las modificaciones, cuando dejó de verse. Sí, ahí, correcto. ¿Sí? Bueno, como para que quede claro, el tema de las modificaciones nos ayuda tanto a unir a distintas moléculas, como a estabilizar esta molécula para que no sea atacada por enzimas que degradan ácidos nucleicos, y también podemos utilizarla, por ejemplo, para el seguimiento de estas moléculas si utilizamos algún tipo de fluoróforo, marcadores, etc. Por lo tanto, los beneficios en general que tiene esta tecnología
vemos que como podemos modificarla hay alta permeabilidad en tejidos para usar, por ejemplo, pensando en terapias, no son inmunogénicos, es muy baja o nula la respuesta inmunogénica que pueden generar, son de lenta degradación, son fáciles de almacenar y transportar, se puede conjugar fácilmente con otras moléculas, y eso ayuda de que tengan un gran potencial tanto en medicina, en industria, como en medio ambiente. En este caso, nosotros vamos a hablar en el tema de medicina y medio ambiente. Si bien en industria también tienen un potencial, pero siempre va a ir de la mano con el tema que vamos a abordar al final, que son los sensores. Como bien explicaba Daniel, uno de los esta tecnología fue abordada en un libro que se publicó el año pasado, que habla sobre los materiales antibióticos en cuidado y salud. Y esto es muy importante, ya que, o sea, estamos viviendo en una pandemia, sabemos que en general los problemas sanitarios son complejos y aparte de cierto del tema del coronavirus, se está hablando mucho de que la próxima pandemia va a ser por microorganismos resistentes a antibióticos. Por lo tanto, la necesidad de algún tipo de tecnología que nos ayude a tener antibióticos nuevos, a tener nuevas formas de defendernos es súper importante. En este caso, nosotros abordamos en el capítulo 13 aptámeros y ribosuiches, en este caso estamos hablando, ¿cierto?, de aptámeros, como una novedosa herramienta para tener compuestos activos que tengan capacidad antimicrobiana. En este libro, vamos a ocultar esta parte, en este libro abordamos distintos aptámeros que existen para distintos tipos de microorganismos. Por ejemplo, Salmonella, para Listeria, Campylobacter jejuni, E. coli, para Anthrax incluso, ya sea para la espora o la cápsula, Staphylococcus aureus, Pseudomonas, para Piógenes, Neisseria meningitidis, y para tanto microorganismos como sus toxinas. Ahora, un punto importante de esto, y que se aborda con más calma en el libro, es justamente todo lo que expliqué antes, de la manera más sencilla posible, de cómo se construyen los aptámeros, ¿ya? De cómo este proceso paso a paso se realiza. Como para que quede bien claro, hay un estudio que mostramos en este libro, que es un aptámero contra un lipopolisacárido que es común en microorganismos, y este lipopolisacárido es una endotoxina que produce una respuesta inmune exagerada y eso produce daño. Y al final muchas veces solamente la presencia de este lipopolisacárido termina produciendo la muerte del paciente. En este caso se estudió un aptámero que protegía a ratones contra esta endotoxemia. ¿Por qué? ¿Por qué me detengo en este? Porque para mostrar cómo funciona. Partieron de 10 elevado a 15, o sea, estamos hablando de un número de un 1 seguido por 16 ceros. Esos son quintillones de secuencias donde fueron siendo seleccionadas después de este proceso de Selex, llevado varias veces a cabo. Obtuvieron 50 secuencias que se unían a este lipopolisacárido. Después se realizó una caracterización, una secuenciación, donde vieron que dentro de estas 50 secuencias, bueno, 46 eran distintas. Después de un análisis estructural de cuál tenía una mejor interacción con el lipopolisacárido, se llegaron a 7 distintas secuencias, y finalmente se hizo un análisis de afinidad y también un análisis de actividad de interleuquinas, donde se seleccionaron 2 tipos de aptámeros distintos. Partimos de quintillones de aptámeros a 2 tipos de aptámeros distintos. Y, como vemos en este gráfico, este aptámero, el número 19 y el número 18, solamente el número 19 fue el que permitió que los ratoncitos sobrevivieran a esta endotoxina. ¿Por qué les comento esto? Porque, por ejemplo, nosotros podemos llegar a aptámeros que tengan una alta afinidad, que sean capaces de unirse, pero no necesariamente van a tener actividad terapéutica, ya que eso también depende de la parte que se está uniendo a este aptámero. Ahora, eso no quiere decir que no puedan ser utilizadas en otras tecnologías. Por ejemplo,
Este aptámero 18, que es el que no fue capaz de proteger, sí se podría utilizar para construir un sensor para detectar esta toxina. O en su defecto, como vamos a ver al final de la presentación, algún tipo de columna que pueda atrapar esta toxina y ir eliminándola del, por ejemplo, imaginemos una especie de diálisis utilizando aptámero. Un ejemplo de terapias utilizando aptámero es el aptámero llamado pegatanib, que es un aptámero que tiene un politenilglicol que evita su interacción con el sistema inmune, y bueno, Pfizer lo vende como Macugen, y se utiliza para mejorar la degeneración macular en un tratamiento temprano. Esto es utilizando una solución salina que se inyecta directo al ojo, y eso lo que hace es inhibir el crecimiento del factor de vascularización, y así evita esta generación de vasos sanguíneos aberrantes que van afectando la visión. Y como muestro en este gráfico que está acá, esto permitió aumentar en un 45% la capacidad visual de los pacientes después de por lo menos 2 años de tratamiento. Este medicamento fue autorizado para su uso en el año 2005, actualmente sigue estando autorizado para su uso, salvo por la Unión Europea, que está en revisión. Ahora, si nosotros empezamos a hablar, ¿cierto?, de estos aptámeros y revisamos rápidamente en un buscador, cuando ponemos la palabra aptámero, salen cerca de 250, casi 250.000 patentes asociadas a aptámero, que van desde los distintos tipos de moléculas en las cuales se van a unir hasta la forma que se van a utilizar. Como dice ahí el número, ¿cierto?, 245.168 patentes asociadas a aptámero. Entonces, si vemos, esto es una tecnología que se ha ramificado en estos últimos años mucho, pero todavía falta dar ese paso, ¿cierto?, a ser aplicado. Tenemos un tratamiento con aptámeros y todavía faltan algunos que están en etapa de revisión. Por ejemplo, hay, como explicaba, ¿cierto?, está el pegatanib, que ya está aprobado en general, pero hay otros que están diseñados para ser utilizados en terapias contra el cáncer o para problemas de coagulación o inflamación que todavía están en fase clínica. Esto ya es una revisión del año 2018. Ahora, en el tema de terapias, como explicaba, ¿cierto?, estos aptámeros pueden ser utilizados ya que se ha visto que pueden modular el sistema inmune, pueden también utilizarse en el desarrollo de vacunas, si bien no son vacunas como tal, pero sí pueden utilizarse en el desarrollo en el sentido de que, insisto, son secuencias ligando que pueden ayudar a seleccionar ciertos tipos de epítopes para la interacción. Pero uno de los más utilizados también o más propuestos es utilizarse como antitoxinas por su capacidad de unirse y de neutralizar. En este caso, quiero mostrar el ejemplo chileno de un aptámero desarrollado en la Universidad de Chile por la doctora Amalia Zapag, que es un aptámero de RNA que es contra la esfingomielinasa de la araña de rincón. Entonces, este aptámero es capaz de unirse a la enzima que produce el daño de la araña de rincón y por lo tanto tendría un efecto antitóxico. Sería como un tratamiento, ¿cierto?, como explicaba, una antitoxina contra el veneno. De hecho, a nivel mundial hay muchos estudios de aptámeros contra venenos. Hoy en la actualidad, este mismo estudio está ya avanzando a la siguiente etapa, donde se están realizando los análisis, los estudios para aumentar para optimizar este aptámero y poder, ¿cierto?, llevarlo a estudios clínicos. Como explicaba, otra forma de utilizar este aptámero, si ya bien no es directamente en una terapia, se puede utilizar por su capacidad de unión en temas de detección y también en acumulación selectiva. Por ejemplo, si hablamos de aptámeros que hay contra infecciones, ya sea virales, bacteriales, protozoos, como explicaba, ¿cierto?, en el libro abordamos más que nada bacteriales, pero existe para distintos tipos de microorganismos.
Y este aptámero nosotros lo unimos a, por ejemplo, un antibiótico o un antiviral o algún tipo de nanopartícula que, como hemos aprendido, ¿cierto? Nanopartículas de cobre que matan microorganismos, podemos, ¿cierto?, tener una actividad antibiótica y si esas nanopartículas, como voy a mostrar más adelante, la podemos utilizar para detectar, no solamente vamos a tener un material antiviral sino que, o antimicrobiano, sino que vamos a tener también la capacidad de detectar. Esto también se proyecta tanto en cáncer como en detección de toxinas, y en este punto es súper importante porque estamos hablando de desarrollo de nuevos tipos de biosensores. Como era no podía dejar fuera, ¿cierto?, el tema de COVID, también una de las primeras respuestas que apareció con respecto a COVID fue la utilización de aptámeros. Uno de los primeros fue para el reconocimiento específico de COVID-19, en temas de diagnóstico, donde utilizaban 2 aptámeros y combinado con la técnica de PCR. Posteriormente, salió un aptámero que es que está basado en un aptámero antiguo, que es contra el SARS-CoV-1, ¿cierto? Y que fue modificado para detectar SARS-CoV-2 en suero humano. Y ya lo último que se ha visto es un aptámero bloqueante del SARS-CoV-2 para su futura utilización como una terapia preventiva de uso intranasal. Entonces, como vemos, uno de los puntos importantes que tiene esto, de que si lo comparamos de nuevo con otras biomoléculas, es relativamente rápido cuando empezamos a hacer el tema del CELEX y tener respuesta rápida a ciertos temas que no solamente tienen que ver con terapia, sino que también con temas de detección. Abordando el tema de detección, llegamos a hablar del medio ambiente. ¿Y por qué digo abordando el tema de detección? Porque cuando hablamos de problemas medioambientales y sustentabilidad, el tema de los contaminantes presentes tiene una gran importancia. Aquí dejo una frase que es del Convenio de Estocolmo, que es de la ONU con respecto a los contaminantes orgánicos persistentes, donde indica que una de las acciones importantes para la eliminación de los contaminantes orgánicos persistentes, y yo personalmente lo pluralizo y digo contaminantes en general también, es la identificación y cuantificación de estos de forma oportuna y rápida para la toma de decisiones y para poder pesquisar, ¿cierto?, la reducción de la descarga de estos al medio ambiente. Por lo tanto, el detectar de la manera más sensible, específica y rápida es primordial para un desarrollo sustentable, especialmente hablando de temas de contaminación ambiental. Por eso es que nosotros nos hemos enfocado en nuestro laboratorio en el desarrollo de nuevos tipos de biosensores. Para ir aprendiendo un poco qué es un biosensor, ¿cierto? La palabra lo deja un poco claro, es un sensor que tiene algún componente biológico. Nosotros tenemos, ¿cierto?, los sentidos, que es una capacidad de sentir, de tener algo del medio ambiente. Para eso tenemos receptores sensoriales, los cuales traducen la información, se la entregan al nervio sensorial, este la lleva al cerebro, y ese procesa la información. En el caso de los biosensores hablamos del mismo concepto. Tenemos un receptor, que es una molécula biológica, tenemos que este receptor es capaz de sensar y traducir la información, se lleva a través de circuito, conductor, etcétera, al computador, que es quien procesa la señal. Dentro de los distintos receptores, o bioreceptores, perdón, que se han utilizado hoy en día en biosensores, están células completas, algún tipo de tejido, enzimas, anticuerpos, y como he explicado últimamente, aptámeros. Un ejemplo súper conocido de un biosensor es el típico hemoglucotest, que es una tira reactiva que vemos acá, donde con una gotita de sangre pueden medir la cantidad de glucosa presente. Y ese funciona con una enzima que se une a la glucosa y por un cambio conformacional puede ser seguido. Ese mismo concepto es el que nosotros utilizamos para el desarrollo de sensores, una molécula biológica.
¿Cuál es el punto de esto? Si nosotros comparamos las técnicas clásicas de detección general de contaminantes con respecto a una técnica basada en biosensor, tenemos varios pros y contras en cada uno, donde las principales ventajas de las técnicas clásicas son su sensibilidad y especificidad, pero tienen varios problemas asociados, en general por los altos costos de los equipos, estamos hablando de cientos de millones en algunos casos, tener un personal especializado, un extenso preanálisis de muestra, pueden estar toda una mañana tratando la muestra, el consumo de solventes orgánicos, uso de material no reutilizable, y estos equipos tan caros y tan complejos no pueden ser utilizados en terreno, y también necesitamos algunos estándares de alta pureza para poder contrastar y tener una respuesta tanto específica como sensible. Si comparamos con los biosensores, tenemos una respuesta rápida, que puede ser usada en terreno, si bien no tiene tanta sensibilidad o especificidad hoy en día, sí estamos avanzando a algo mejor, sí tienen la sensibilidad y especificidad necesaria para detectar ciertas cosas en terreno y poder realizar un screening, por ejemplo, y básicamente no se necesita gran uso de solventes orgánicos, que eso es parte de la contaminación. Como explicaba, ¿cierto? Algunas de las desventajas tienen que ver con la limitada aplicación comercial, algunos dependen, por ejemplo, de tiras reactivas que utilizan enzimas y estas se degradan, o anticuerpos que también tienen que ser tratados con mucho cuidado si no se degradan, y eso afecta la vida media del biosensor, y siempre se necesita una estandarización del muestreo para el análisis. En este caso, nosotros abordamos los aptámeros como biomolécula para censar contaminantes, ya que existen aptámeros para distintos tipos de contaminantes, metales pesados, algún tipo de contaminante disruptor endocrino, como son COF, acá está el bisfenol, para pesticidas, plaguicidas, algún otro tipo de componentes, por ejemplo, aquí está el trinitrotolueno, el TNT, ya moléculas pequeñas como toxinas que se liberan en los alimentos y también distintos tipos de drogas o fármacos, como en este caso muestra acá la ampicilina. Basado en esto, nosotros como laboratorio y grupo hemos trabajado en el desarrollo de nanobiosensores. Ya entendieron lo que es el biosensor, donde trabajamos con un sensor que tiene una molécula biológica para reconocer, ya que tenemos el reconocimiento acá para el analito, pero recuerden que el sensor, como explicaba, también tiene una fase de transductor y de detector. En el caso de los biosensores, ya explicaba, ¿cierto? Existen distintos tipos de formas de sensar y transformar esa información, ya sea acústica, electrónica, magnética, etcétera, etcétera. El punto está que cuando hablamos del biosensor, le da la selectividad, y gracias a la nanotecnología aumentamos la sensibilidad utilizándola como transductor de señal, pasando a rangos de concentraciones menores a micromolar o milimolar, e incluso en algunos casos femtomolares. Como para que entiendan una idea, femtomolar es 1 en 1 trillón. Cuando hablamos del nanosensor tenemos distintos tipos de señales, que pueden ser colorimétricas, lo que significa un cambio de color, fluorimétrica, donde tenemos una señal de fluorescencia que aumenta su intensidad o disminuye, voltamétrico, donde seguimos un cambio de voltaje o de potencial, o los cantilevers, que son unas metodologías muy avanzadas, donde tenemos que por cambios, que vemos aquí estas pequeñas puntitas, por cambios de la unión, por su gravedad, genera una deformación del material y eso puede ser seguido. Ahora, todo esto tiene sus pros y sus contras, que tiene que ver justamente con la capacidad de aplicación y los costos. En este caso, nosotros trabajamos con nanopartículas colorimétricas y de fluorescencia, porque aparte de generar una alta sensibilidad y un alto rendimiento o permitirnos realizar múltiples marcas, también están asociadas a un bajo costo de estas nanopartículas en comparación a otros tratamientos. Es así como llegamos a lo que nos contaba el doctor Patricio, que fueron los primeros estudios que realizamos como grupo para el desarrollo de aptasensores para detectar antibióticos. Esto era enfocados en temas de inocuidad alimentaria, donde buscábamos los antibióticos presentes en leche, y para eso se generó un nanobiosensor basado en partículas de oro que están unidas a un aptámero. También desarrollamos un prototipo optomecánico que guía la señal,
y un software con algoritmo de detección ¿cómo se llama? Y con inteligencia, ¿cierto?, para poder detectar la señal y hacer esto más sensible, lo que nos permitió generar obtener, ¿cierto?, un prototipo que nos permitía detectar antibióticos de manera rápida, sensible y con una alta especificidad. Por ejemplo, aquí muestro el cambio que explicaba que las nanopartículas con aptámero, cuando están en presencia del analito, agregamos sal y estas cambian de color de rojo a un azul. Y este es el cambio de color que nosotros seguimos en el espectro y que podemos, ¿cierto?, que en este caso son 2 longitudes de onda, y que podemos relacionar a una concentración, en este caso, de un antibiótico que es el oxitetraciclina. Nosotros trabajamos con 4 tipos de antibióticos distintos: ampicilina, oxitetraciclina, sulfadimetoxina, y creo que me falta uno. Bueno, pero para no detenernos, como explicaba, justo en el tema de detección, aquí están los 4, como explicaba en el tema de detección, también trabajamos con Machine Learning. Esto significa que es un sistema de clasificación que nos permite ver, por ejemplo, tener una mayor sensibilidad, y que es capaz de separar mejor la señal. Y esto nos permitió pasar de, por ejemplo, estos son los límites que se deben detectar, estos son los límites que detectábamos normalmente, y utilizando estos algoritmos bajábamos mucho la capacidad de detección de esto, y si vemos acá, ¿cierto?, todos los rangos están inferior a los rangos que solicita la ley. Este es un artículo que publicamos el año pasado, ¿cierto?, en la revista Sensor, donde mostrábamos todo nuestro avance en esta área. Utilizando esa tecnología, basamos también el desarrollo de detección de aflatoxinas desde piensos. Piensos son los alimentos de los animales, que este es un trabajo realizado por nuestro estudiante de magíster, Braulio Contreras, que está ya a ciertas puertas de obtener su magíster, donde también, utilizando este cambio de color y generando una metodología de extracción rápida, podía detectar por este cambio de color, utilizando nanopartículas de oro funcionalizadas con este aptámero, detectar concentraciones de aflatoxina en el orden de las 5 partes por billón, o sea, 5 en 1000 millones. Y eso es súper importante porque son los rangos que se necesitan detectar según la ley. Avanzando en el tema de detección de contaminantes, nosotros también hemos trabajado con nanopartículas fluorescentes, ya que estas nos permitirían, ¿cierto?, tener otro tipo de desarrollo que tiene que ver con una intensidad de fluorescencia, y se ha visto que estas pueden ser más sensibles que con nanopartículas de oro. Las unimos a aptámeros, ¿cierto?, y desarrollamos sensores que se llaman turn-on, en el sentido de que en presencia del contaminante, ellos van a tener una alta emisión de fluorescencia. Y lo que nosotros buscamos, ¿cierto?, es poder seguir esta emisión de fluorescencia y relacionar la concentración de un contaminante. Esto lo hemos visto en contaminantes orgánicos persistentes, en elementos traza en alimentos, tanto como estamos avanzando en temas de antibióticos, ¿cierto?, toxinas, metales pesados, en patógenos también, como tuberculosis bovina, y más adelante algunos marcadores, pensando en biomedicina, marcadores de patologías tempranas como microRNA. En una primera etapa, comenzamos con un estudio que es el cual dirijo, que es el desarrollo de estos sensores nanofotónicos para cuantificación ultrasensible de estos contaminantes orgánicos persistentes en matrices acuosas medioambientales. Este es un postdoctorado que vengo realizando desde el 2019, el cual, como explicaba, ¿cierto?, trata de generar un sensor que está basado en nanopartículas fluorescentes, que está unido a un aptámero, que es esta línea roja, y a su vez tiene una secuencia complementaria que está unida a un apagador. De esta forma, el sensor normalmente está apagado, y cuando está en presencia del contaminante orgánico, que en este caso es un BDE, ¿cierto?, que es un retardante de llama, este interacciona con el aptámero, desplaza al apagador y emite la fluorescencia de una forma proporcional a la concentración. Este método es rápido, es ultrasensible,
tiene factibilidad de ser utilizada en terreno, podemos utilizar multisensoria, que podemos tener distintos colores de nanopartículas, y por lo tanto analizar distintos tipos de analitos, especialmente hablando de aptámeros, ya que, como explicaba anteriormente, una de las gracias es que podemos tener una molécula que se una a compuestos que son normalmente difíciles de lograr para tener, por ejemplo, un anticuerpo. Y esto lo estamos mezclando con optoelectrónica, donde a partir de la imagen estamos nosotros tratando de detectar el contaminante. Todo esto para que sea más fácil de realizar en terreno la medición. Es así como, por ejemplo, muestro acá en una placa donde tenemos varios pocillos de medición. Separamos, ¿cierto?, el lugar donde estamos midiendo. Esta fotografía es separada en los distintos canales, azul, verde y rojo. Se analiza, en este caso analizamos rojo, ya que es aquel donde estamos trabajando, y vemos que podemos detectar, en este caso estamos detectando clorpirifo, que es un plaguicida que se utiliza habitualmente en agricultura, y que lo estamos detectando en el orden de una parte por billón. Como explicaba antes, una parte por billón es 1 en 1000 millones. También hemos avanzado en otros tipos de contaminantes, por ejemplo, como explicaba un poco Patricio, con María Ligia Nostroza, ¿cierto? Estamos detectando la presencia de tuberculosis bovina, utilizando la misma tecnología de imágenes, y con Rodrigo Cáceres estamos utilizando la misma tecnología para detectar plomo en agua. Como vemos acá, ¿cierto? A partir de 10 partes, o sea, 0,01 ppm o 10 partes por billón, 10 en 1000 millones. Para ir cerrando, otra forma en la que se pueden utilizar los aptámeros con respecto a la contaminación medioambiental es la generación de distintos filtros para eliminar contaminantes. Por ejemplo, aquí muestro dos estudios, uno donde es una membrana de óxido de grafeno que tiene un aptámero, y este se une a hormonas para ser removidas desde el agua. Por ejemplo, eliminaron estradiol u otras hormonas por ejemplo, ¿cómo se llama?, de uso farmacológico. También hay un estudio que muestra la remoción de arsénico desde pozos de agua, y esto utilizando un aptámero que está unido a una matriz, y por lo tanto el aptámero, al estar unido en esta matriz, se mezcla con el agua, se agita, se centrifuga, y el arsénico queda removido en la matriz que sin ese aptámero no podría removerla, ya que no sería capaz de interactuar. Finalmente, otro estudio que aborda el mismo tema, en este caso es un filtro donde la matriz, ¿cierto?, que estoy mostrando acá, estaría unida a un aptámero, que este aptámero se utiliza para unirse a cocaína y a diclofenaco, y como muestra aquí los resultados, es específico para cocaína y diclofenaco. Muestran también otros tipos en este caso el ibuprofeno, la atropina, otro tipo de moléculas relativamente similar, y vemos acá, ¿cierto?, que no son detenidas. Básicamente es removido cerca del 90% de la cocaína y el diclofenaco. Entonces, este tipo de tecnologías pueden ser abordadas específicamente si pensamos en generar una columna o generar algún tipo de metodología para eliminar contaminantes en específico. Eso quiero dejarlo súper claro. Como muestra este gráfico, se eliminan en específico, no es una eliminación de varios contaminantes al mismo tiempo. Y en general se habla, ¿cierto?, de estos contaminantes que se encuentran en concentraciones traza, por lo cual son siempre muy difíciles de eliminar. Bueno, para terminar, agradecer, ¿cierto?, la invitación, su presencia también, y agradecer en especial al grupo de nanobiosensores, donde está el doctor Patricio Yarzún, que es el líder del laboratorio, la doctora Carla Pozo, que es, ¿cierto?, ella es el líder del laboratorio de contaminantes orgánicos persistentes y microplásticos, con quien trabajamos en conjunto, como explicaba en el proyecto de postdoctorado, al doctor Pablo Coelho, quien es nuestro especialista en optoelectrónica, y acá están, ¿cierto?, nuestros alumnos, Braulio Contreras, María Ligia Nostroza, Rodrigo Cáceres y Mariet Torres, que son quienes trabajan en esta área del desarrollo de nuestro laboratorio. Muchas gracias.
Muchas gracias, Víctor, por tu presentación. Realmente ha sido muy interesante y vamos a dar espacio para que la audiencia pueda preguntarte. En primer lugar, quiero comentarles de que pueden escribir, así como lo hizo Van Rito, escribió ahí su pregunta, la vamos a leer, pueden escribir su pregunta en el chat. Pueden también utilizar la función levantar la mano. Si ustedes quieren, pueden prender su cámara y micrófono y pueden perfectamente eh, hablar. Para eso me levantan la mano, yo le cambio la categoría de participante a presentador y puede perfectamente prender todo su equipo si lo quisiera así. Y algo que les voy a pedir, por favor, porque para nosotros es sumamente importante conocer su feedback, si es que les gustó la charla, si les interesó, si fue clara. Por lo tanto, les voy a pedir si es que pudieran entrar a un link que les acabo de poner en la cajita de chat para que puedan realizar encuesta. Esa encuesta es breve y es anónima, así que con toda confianza su retroalimentación es importante. Bien, vamos a partir con la primera pregunta. Dice, fascinante el tema. Manrito dice, fascinante el tema, muy ilustrativa conferencia, doctor Víctor Díaz. Pregunta, ¿cuál considera dentro de lo amplio del campo del uso de aptámeros y con los recursos que se tienen, pueden ser nichos de nanociencia en Chile y en Latinoamérica, algunos aspectos biomédicos específicos para agregar valor dentro de la competencia internacional? Esa es la pregunta, Víctor. Bueno, gracias por la pregunta. Y como bien parte, ¿cierto? Hablando de la pregunta, es tan amplio el uso de aptámeros que se puede realizar que es súper difícil decir, ¿sabes qué? Vamos a trabajar en esto solamente, porque uno siempre va a encontrar algo nuevo que hacer con esta tecnología. Yo creo que uno de los puntos importantes que se pueden realizar y que es donde podemos avanzar es no solamente en tema de generar nuevos aptámeros, sino que de adaptar estas tecnologías, porque como mostraba un poco, hay muchos aptámeros que están en fase de estudio, hay muchos aptámeros que están como patentes, pero todavía el producto a base de aptámeros son prácticamente nulos. Entonces, ese paso que pudiera darse, yo creo que sería importante, especialmente si comenzamos de nanociencia, porque en nanociencia nosotros estamos hablando también de una ciencia aplicada. Entonces, y bueno, como alguien que le encantan las aplicaciones, yo creo que el tomar este conocimiento que les mostraba ahora y que existe en general de aptámeros y poder llevar a cabo, en este caso nosotros estamos hablando de nanosensores, y eso también de nuevo es un mundo súper amplio que puedes llegar a tener nanosensores para la molécula que se te ocurra básicamente, pero el punto es llegar a tener ese nanosensor. Es llegar a tener, por ejemplo, si hablamos de cáncer y como explicaba Daniel, también trabajo un poco en cáncer, ¿cierto? La acumulación selectiva es súper importante para los tratamientos de cáncer, que en este caso, por ejemplo, la quimioterapia, que siempre lo explico de esta forma, la quimioterapia es veneno, lo que pasa es que las células cancerosas consumen más veneno que las normales y por eso mueren más que las normales, pero todas son envenenadas. Entonces la acumulación selectiva del fármaco es un punto primordial en farmacología y yo creo que también es otro punto a abordar en este tema. Las nanopartículas ayudan en el tema de acumulación específica, ayudan al tema de liberación controlada y por lo tanto si mezclamos esto con un aptámero que permitiría la unión a ciertas moléculas que en general no hay anticuerpos, etcétera, sería mucho mejor. Bueno, eso un poco con respecto a cómo podemos diferenciarnos de lo internacional, ya que en general el internacional está mucho en el desarrollo de aptámeros. Desarrollar aptámero para esto, desarrollar aptámero para lo otro, entonces tomar ese conocimiento y aplicarlo y lograr algo que sea tangible. Gracias, Víctor. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia?
Manrito agradece la respuesta y señala la transferencia tecnológica. Interesante, dice. Carla Pozo escribe, ¿los aptámeros pueden cubrir un amplio número de compuestos? Claro, o sea, cuando hablamos de los aptámeros en general, siempre se desarrolla un aptámero para un compuesto en específico, pero se pueden desarrollar distintos tipos de aptámeros. Yo creo que eso es por ejemplo, seleccionar, porque por ejemplo yo puedo tener, si hay un compuesto que tiene una estructura general, que es la que yo quiero buscar, voy a tener un aptámero que reconozca a todos aquellos que tengan esa estructura general. Por otro lado, los aptámeros se pueden desarrollar para una infinidad de compuestos distintos, ya que la limitación solamente está en la metodología para obtenerlo. Uno de las desventajas del aptámero es que lo que yo explicaba, el CELEX, que es este proceso de enriquecimiento exponencial en presencia del ligando, tengo que contar con el ligando puro, que es lo cierto, porque si no va a estar uniéndose a cualquier otra parte y no específicamente al ligando, y que es una metodología que en general no es muy universal. Cada tipo de ligando va a necesitar su propia metodología. Algunos van a necesitar tener una columna de afinidad, otros van a necesitar tener, por ejemplo, una membrana para retenerlo, otros van a correrlo en un gel, cada uno va a tener una metodología. Entonces, en general, la desventaja de esto está en el proceso de construcción. Ahora, su desventaja que hablo del proceso de construcción, en general yo puedo hablar de que un aptámero te demora, ponte entre 1 o 2 años en obtenerlo. Si hablamos lo mismo en realizar un anticuerpo, estamos hablando de una temporalidad menor. Además, hoy en día existen empresas que ya tienen, ¿cierto? Y todo, ¿cierto? Dependiendo del analito, existen empresas que son capaces de generar aptámeros. Y según ellos, están demorando meses, casi un año. Entonces uno puede enviar a hacer aptámeros contra algo. Pero como digo, o sea, dependiendo del tipo de molécula en la que yo quiero seguir, va a ser un tema de complejidad el obtener el aptámero. Víctor, haciendo un poco de futurología, vamos a poder llegar a un nivel donde tengamos un sistema, ¿cierto?, de nanosensado, donde yo podría cambiar el cabezal del equipo, intercambiando en distintos aptámeros. Por ejemplo, pongo el aptámero para detectar plomo, o pongo el aptámero para detectar níquel, o pongo el aptámero para detectar, no sé, un tipo de hormona en el agua potable o en el agua servida o lo que fuere. Eso es el futuro, ¿no? Yo creo que es más cercano que futuro. Porque como Ya. mostraba, por ejemplo, en una de las diapositivas, mostraba una microplaca donde habían varios micropocillos que tenían nanopartículas. Entonces, o sea, más allá de, en vez de cambiar el aptámero, yo puedo tener distintos sensores con la misma nanopartícula, distintos aptámeros, y van a sensar cosas distintas y voy a tener la misma señal. Entonces yo con la misma muestra la reparto en estos, por ejemplo, imaginemos que tomo, no sé, 20 ml de agua, un poquito de agua, ¿cierto? Tomo esta agua y la agrego en cada uno de estos, donde caben 2 o 3 gotas, agrego una gota a cada uno de esos se va a prender y me va a decir, dependiendo de cuál se prenda, cuál es el contaminante presente en esa agua. Entonces es posible llegar a una matriz de contaminantes presentes, porque tú vas a tener, en cada microreactor vas a tener un tipo de sensor distinto. Claro. Es como, bueno, no sé si hay muchos biólogos acá, pero conocen el tema de los microarrays, que es el mismo concepto. Claro. Yo tengo varias reacciones y me voy viendo cuál es cada uno de esos, se prende o se apaga y me dice qué es lo que hay. Espectacular, como quizás la versión altamente tecnologizada de lo que usamos en las piscinas y detectamos con una cuestión de química, digamos, ¿cierto?
cuando el pH está muy alto o muy bajo, ¿cierto? Y cambia de color. Ahora lo podemos hacer con una tecnología mucho más sensible, con condiciones quizá más de traza, porque estamos hablando de la billonésima parte, o sea, una cantidad increíblemente pequeña, pero claro que esa pequeña parte puede ser tal o cuán tóxica para el ambiente o para un organismo. Entonces, es ahí la importancia de detectar a ese nivel de un límite de detección inimaginable, absolutamente pequeñísima la partícula o la cantidad, ¿cierto? Que ya se puede detectar. Vamos a... Claro, mira, Víctor. aprovechando lo que decías, Daniel, si bien no abordé el tema de la empresa, pero hay un tema que va justo con lo que tú dices, y que trabajamos un poco con Rodrigo Cáceres, que es tener los materiales funcionales, donde, por ejemplo, imagínate un envase que es capaz de sensar el contenido de un gas, ya que te indicaría que el alimento se está echando a perder. Entonces, estos tipos de envases inteligentes se desarrollarían gracias a lo que estamos hablando ahora, porque para tener ese nivel de sensibilidad y de especificidad necesitamos este tipo de tecnología. Claro, de repente que detecte alguna actividad microbiológica por si ha iniciado un alimento que haya entrado a una fase de descomposición y Exacto. cierto que en el material se encuentre la funcionalización a través de este aptámero y que cambie de color. Nosotros vemos un envase que cambia de color y claro, ahí está la señal de advertencia de que algo está pasando con el alimento y es mejor no comerlo. O también, o sea, imagínate o sea, puede ser cualquier cosa, pero llevémoslo a un pabellón, ya donde tú tienes que va a cambiar de color o aumentar la fluorescencia del muro, indicándote que ahí hay un bicho, que ahí hay un microorganismo que es patógeno. Exacto, para mantener la sepsis, ¿cierto? De las salas de operaciones, de quirófanos, de áreas muy complejas, ¿cierto? Donde el esfuerzo de mantener la higiene un poco es complejo porque no se ve, pues estamos viendo cosas que no se ven y claro, con esto podríamos detectarlo y sería una Claro. tremenda forma de resguardar la bioseguridad. Bien, ¿alguna otra pregunta de la audiencia? Ya nos queda lo último. Quiero dejar espacio para una última pregunta, si alguien quisiera. Estamos recibiendo las respuestas de la encuesta de participación, así que se los agradezco de antemano, absolutamente anónimas. Por aquellos que no lo han hecho aún, le agradeceré que puedan contestar. Bien. Si no hay más preguntas, vamos a dar por concluida la jornada de hoy. Quiero agradecerte, Víctor, por tu tiempo y por la calidad de la exposición. Hemos aprendido muchísimo y ese es el objetivo final de este tipo de actividades de extensión académica, donde podemos visibilizar el trabajo que se hace en investigación en la facultad y en pro del beneficio público de forma gratuita para todos, ¿cierto? Así que agradecido por eso. Voy a agradecer también a Patricio Yarzún, que nos dio el inicio formal, ¿cierto?, a esta actividad. También voy a agradecer a todos los participantes y debo nuevamente invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, en nuestro sitio fanpage de Facebook, Investigación FIT USS. Ahí se encontrará disponible este video para que lo puedan volver a revisar. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Braulio Contreras Muchas gracias está a todos. enviando un mensaje de agradecimiento también. Muchas gracias a todos y bueno, siempre están los contactos para quienes tengan alguna duda, quieran saber justamente de lo que realizamos en el laboratorio. Muchas gracias, Víctor. Ignacia León dice muchas gracias. Patricio también se despide. Pablo Coelho agradece. Braulio Contreras dice muchas gracias, Víctor, y a los organizadores. Bien. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.